educatina.com. Hola a todos. A continuación presentaremos la máquina de inducción o máquina asíncrona. En el año de 1888, casi que a la vez, Galileo Ferrari en Italia y Nikola Tesla en Estados Unidos presentaron los primeros motores de inducción que utilizaban bobinas a 90 grados alimentadas con corrientes bifásicas. Pero no fue hasta en 1890 el ingeniero Dolivo Dobrowolski que inventó la máquina trifásica de inducción que hasta ahora se ha utilizado. Este tipo de máquinas son llamadas de inducción ya que en uno de sus devanados circula una corriente que es debida a la fuerza electromotriz inducida por el flujo magnético del otro. Y son llamadas asíncronas debido a que la velocidad de giro del rotor no es la misma que la velocidad de sincronismo impuesta por la frecuencia de la red. Al igual que en cualquier máquina eléctrica rotativa, la máquina de inducción consta de un estator que aloja normalmente a la bobina inductora que se alimenta con corrientes trifásicas y de un rotor que aloja al inducido en donde las corrientes que circulan por este, como ya lo señalamos, es producto del flujo creado por el inductor. Según el tipo de rotor, la máquina de inducción puede ser de rotor devanado, en el cual se coloca un devanado trifásico conectado en estrella y llevando los terminales hasta unos anillos que están sobre el eje para tener así la opción de acceder a ellos desde el exterior. O también el rotor de jaula de ardilla, el cual está formado por un grupo de conductores que se cortocircuitan con dos anillos, los cuales simulan las jaulas utilizadas para estos roedores. En cualquiera de los dos casos, los conductores se montan sobre un conjunto de chapas metálicas colocadas una muy cerca de la otra formando una especie de cilindro. Esto se hace para que el flujo magnético se aproveche al máximo usando hierro y se utilizan en forma de placa para evitar corrientes parásitas excesivas en él. Estas máquinas también poseen una caja de bornes en donde se tiene acceso tanto a las bobinas del estator como a las del rotor en el caso de que sea rotor devanado. Con esto podemos cambiar la forma en que se conectan las bobinas del estator y colocarlas ya sea en estrella o en delta según el nivel de voltaje trifásico que se tenga. En pantalla se muestra cómo están distribuidas las bobinas del estator en los bornes. Están dispuestas de esa forma para facilitar las conexiones de las bobinas del estator. Para lograr la conexión estrella, solo se deben conectar con unas láminas de metal que están en las borneras, que son los bornes con un subíndice 2 entre sí. Y si necesitamos la conexión en delta, solo colocamos las láminas en vertical como se muestra. En las máquinas de inducción o asíncrona, el rotor no gira a la misma velocidad de los campos magnéticos o de sincronismo creados en el estator. De hecho, este gira a una velocidad menor que la velocidad de sincronismo. De esta forma se define para la máquina de inducción un parámetro llamado deslizamiento, el cual es la velocidad relativa entre el rotor y la velocidad de sincronismo, expresada con respecto a la velocidad de sincronismo como se muestra. Esta es presentada en por unidad o en porcentaje. Debido a esta diferencia de velocidades, también se presenta diferencia entre la frecuencia eléctrica del estator con la frecuencia eléctrica del rotor y se expresa con la siguiente ecuación. Veamos mejor un ejemplo para entender un poco más de lo que hemos estado hablando. Si tenemos un motor de inducción de 10 HP, 208 voltios, 4 polos y frecuencia de 60 Hz, y un deslizamiento de 5% a plena carga, nos piden calcular la velocidad de sincronismo, la velocidad del rotor a plena carga mecánica y la frecuencia eléctrica del rotor a plena carga mecánica también. Para la parte A solo necesitamos la frecuencia de la red, que es 60 Hz, y los polos P de la máquina, que son 4. Entonces utilizamos la ecuación en pantalla para calcular la velocidad de sincronismo, sustituimos y tenemos que es igual a 1800 RPM. Ahora en la parte B utilizamos la ecuación anteriormente descrita para el deslizamiento y despejamos la velocidad del rotor n sub m como se muestra. Como se requiere a plena carga, entonces utilizamos el deslizamiento de 5%. Calculamos
y nos da una velocidad en el rotor de 1710 RPM. Notemos que es menor a la velocidad de sincronismo como lo dijimos anteriormente. Para la parte C, recordemos que la frecuencia eléctrica en el rotor está dada por el deslizamiento y la frecuencia eléctrica. De nuevo, se pide a la carga nominal, por lo que usamos el deslizamiento de 5%. Así que tenemos la frecuencia eléctrica en rotor igual a 3 Hz. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Si quieres seguir aprendiendo, continúa viendo nuestros videos.